Hermanas y hermanos, nuestro país hoy en día es la muestra descarnada de corrupción mafiosa, de escabrosa impunidad y un repugnante uso criminal de la actividad política por delincuentes que simulando ser empresarios o profesionales exitosos, asaltan la economía del Perú. Esos mafiosos, con el cuento de la privatización, al amparo de la Constitución ilegal y lumpenesca de 1993, por coimas repugnantes, regalaron empresas rentables del Estado peruano. Vendieron empresas por más de 9.400 millones de dólares. 3.000 millones se repartieron entre asesores, consultores y funcionarios corruptos. Solo 6.400 millones de dólares ingresaron a las arcas del Estado y fueron asaltadas, dilapidadas por Fujimori, Montesinos y toda su banda. El neoliberalismo, con Fujimori a la cabeza, nos dejó sin empresas del Estado, sin minas, sin petróleo, sin hidrocarburos, sin empresas de telecomunicaciones y eléctricas, sin bancos, sin línea aérea de bandera. Los puertos, incluso Machu Picchu, hoy están en manos de chilenos. Hace poco trataron de entregar dolosamente el aeropuerto de Chincheros al señor Piñera, dueño de la TAN y presidente de Chile, amigote de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. Los delincuentes financieros internacionales en el Perú usan el Estado para hacer sus negociados. Uno de ellos es la privatización de pensiones y la imposición de las AFP. Las AFP han captado 11.600.000 trabajadores, que hasta el año 2017 hemos aportado más de 210.000 millones de dólares, de los cuales el 57% están invertidos en Chile. Es decir, los trabajadores peruanos financiamos con 120.000 millones de dólares a la economía de Chile y recibimos migajas por utilidades de esas inversiones. En nuestro país, los corruptos invocan la inversión extranjera, pero regalan nuestros capitales a los chilenos. Eso es perversamente antinacional y antipopular. Otro gran negociado es el del gas, efectuado por Toledo y Kuczynski, oleadas y sacramentadas por el Congreso y la demagógica renegociación incumplida de Alan García y Ollanta Humala. Leyes y decretos supremos obligan al Perú a vender al extranjero en 51 centavos de dólar el millón de BTUs, cuando Bolivia vende a Brasil a más de 7 dólares, Chile compra a más de 10 dólares y Argentina sobre los 15 dólares. Los gobernantes y congresistas que han pasado en el Perú son quienes permiten ese robo. Son responsables que en el Perú se pague el balón de gas a más de 37 soles, cuando en la hermana República de Bolivia su precio es menor de 10 soles. Ese es el Estado en el Perú, viejo, corrupto, al servicio de mafias financieras internacionales y sus felipillos. El caso Odebrecht y las grabaciones de altos funcionarios del Poder Judicial, el Ministerio Público y Consejo Nacional de la Magistratura solo corroboran lo que todo el país sabe, es decir, hay un manejo delincuencial del Estado. El Estado actual en el Perú es enemigo de los peruanos, es verdugo de los trabajadores del campo y la ciudad, es el que criminaliza y terruquea la protesta popular. Ese Estado putrefacto no está regido por políticos, mucho menos por partidos políticos. Está manejado por delincuentes que fungen de políticos para dilapidar la economía nacional. La crisis y corruptela en el sistema judicial y político no es sino el correlato a una economía rapaz y gangsteril. Es el efecto de una economía de libre mercado, donde todo se compra y todo se vende. Es la secuela del modelo neoliberal que hace crecer la corrupción, la delincuencia, el sicariato y la impunidad más descarados de toda la historia republicana. La corrupción no se soluciona con demagógicas reformas al Poder Judicial y sistema electoral, como quiere hacernos creer la prensa mercenaria, el continuismo neoliberal de Martín Vizcarra y el afrofujimorismo. El pueblo peruano ha entendido que ya no puede vivir con viejas estructuras económicas, políticas e institucionales. Ese referéndum
publicitado por la prensa mercenaria y Martín Vizcarra, solo parcha la corrupción en el poder judicial y político. Se constituye en una artimaña, en un engaño macabro al servicio del neoliberalismo. Los corruptos no quieren que se cambie el orden constitucional, jurídico e institucional de la economía mafiosa y delincuencial vigente en el Perú desde 1993. Quieren hacernos creer que corruptos luchan contra la corrupción. Quieren seguir con las ratas cuidando del maíz. Necesitamos trabajar y luchar por un gran cambio que redistribuya el ingreso nacional, que no concentre la riqueza en pocas manos, que promueva y concretice la acumulación interna de capital para los peruanos por encima de la acumulación externa, que genere procesos de inversión para el emprendimiento de los peruanos, que origine puestos de trabajo digno, productivo y sostenible para nuestro pueblo, con sueldos y salarios dignos, que no permita la piratería de los recursos del país, que establezca una minería al servicio del país y del pueblo, que implante un empresariado con espíritu nacionalista. En suma, queremos una economía al servicio del bienestar de las personas y no al servicio del capital usurero y mafioso internacional. Es decir, no queremos limosnas ni migajas de nuestra enorme riqueza. Queremos un Estado al servicio de los trabajadores del campo y la ciudad, no de mafias extranjeras y felipillos. Queremos un Estado nacional, democrático y popular, que con dignidad construya la dignidad de las personas en una sociedad libre, soberana e independiente. Esto es lo que exige el pueblo peruano. Por eso demanda que se cierre el Congreso y se convoquen a elecciones para una asamblea constituyente soberana. Pero Vizcarra, al servicio de los viejos dueños del Perú, quiere escamotear, quiere eludir el clamor popular junto con la prensa mercenaria. No lo permitamos. En las calles, en el trabajo, en todo lugar, exijamos nueva asamblea constituyente soberana para que elabore una nueva constitución al servicio de los trabajadores del campo y la ciudad, al servicio del pueblo peruano. Un aspecto fundamental en esta lucha es desechar a los delincuentes que fingen ser políticos para acceder al Estado y asaltar la economía nacional, expectorar a esas bandas que se hacen llamar partidos políticos. Es necesario recuperar la política como filosofía, como doctrina, como valores, como propuesta para el desarrollo en beneficio de la mayoría de la población. En ese camino debemos forjar la unidad de todo el pueblo, de los trabajadores del campo y la ciudad, de todos los que queremos un cambio radical en el sistema económico, político y social del Perú, para que juntos empecemos a construir un Perú digno, soberano y justo en la esfera continental y mundial. ¡Viva el Perú! ¡Viva el pueblo peruano!